Justicia, justicia, justicia. Bueno, señores, siguen saliendo las informaciones en torno al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Ahora recientemente salió a la luz pública una noticia que ha dejado sorprendida a la sociedad dominicana, ya que un ex candidato a la presidencia supuestamente vendió sus servicios a través de sus empresas a los mercenarios acusados de quitarle la vida al mandatario haitiano. Aunque eso no lo hace responsable de nada, a menos que las investigaciones demuestren lo contrario. Resulta que el avión en el que viajaron los mercenarios que mataron al presidente de Haití pertenece a Gonzalo Castillo. La empresa propietaria del jet privado de lujo, matrícula HI 949, en el que se desplazaron los mercenarios colombianos que asesinaron el 7 de julio al presidente haitiano Jovenel Moïse, estaría vinculada con el político dominicano Gonzalo Castillo, ex candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana PLD. Según las investigaciones publicadas por el diario colombiano El Tiempo, la propiedad del aparato es una de las pistas que maneja la Policía Federal estadounidense, FBI, ya que la empresa de seguridad que contrató a los mercenarios colombianos tiene su sede en Miami. Una fotografía publicada por el periódico colombiano El Tiempo muestra al médico haitiano Cristian Emmanuel Sanón, considerado el cerebro del magnicidio, en las escalinatas del avión propiedad de la empresa Elidosa S.A. Junto a Sanón aparecen en la fotografía un ex militar colombiano, Arcángel Pretel Ortiz, y el ecuatoriano Walter Ventemilla, también pieza clave en la organización del asesinato. El nombre de Pretel aparece en los documentos de la empresa CTU Security, contratada en Miami, junto con el venezolano Antonio Intriago, también incluido en la fotografía. Bueno, señores, si ustedes le han dado seguimiento a este caso desde el día 1, se pueden dar cuenta que era un ejército de personas que están involucradas en la muerte de un solo hombre, y las que faltan. La primera dama entregó pistas al FBI y aseguró que personas con mucho poder podrían estar detrás del magnicidio, especialmente porque el primer mandatario no iba a renovar muchos de los contratos costosos que solo beneficiaban a personas poderosas. CTU organizó el reclutamiento y envío de los ex militares colombianos y el hospedaje del grupo en un lujoso hotel de Santo Domingo, en donde se reunieron el médico Cristian Sanón, el venezolano Intriago y el ex senador haitiano John Joel Joseph. Ventemilla, por su parte, habría sido el responsable de mover parte de los fondos de la operación a través de su empresa. El total del plan habría costado más de $20 millones. En ese mismo orden, debo informar que la primera dama, esposa del presidente asesinado, Jovenel Moïse, reveló al FBI que no confía en el director jefe de la Policía Nacional haitiana, Leon Charles, y que por esa razón, luego del hecho, no ha tenido ningún tipo de comunicación con el oficial. Martin Moïse dijo que tras el crimen, solamente habló con el primer ministro y el consejero del presidente, además de uno de los amigos más cercanos del mandatario. Bueno, señores, ¿y qué piensan de todo esto, de que los aviones de Elidosa, propiedad de Gonzalo Castillo, estén involucrados, o mejor dicho, se encuentren dentro de las investigaciones que lleva a cabo el FBI, en conjunto con las autoridades colombianas, quienes también se encuentran en Haití investigando el magnicidio de Jovenel Moïse, ya que implica a ciudadanos colombianos? Todo indica que los mercenarios usaron uno de los aviones de Gonzalo Castillo para trasladarse a Haití. Creo que de ser necesario, Gonzalo Castillo debería dar la cara, ya que esta noticia ha sido publicada por diferentes medios internacionales y, como dije, está siendo fuertemente investigado por las autoridades. Recuerda que tu opinión es muy importante para este canal. Como siempre, comenta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado.
Muchas gracias y hasta un próximo video.